Hola, hola. Bien, hola, vamos a utilizar, vamos a descargar e instalar. Hola, vamos a instalar el programa R y R Project para Mac. En otro video también estará el instalador para Windows. Tenemos que tener en cuenta de que la instalación de R se hace con dos secciones. Primero con el R Project y el otro en paralelo el R Studio. Son dos cosas que debemos de instalar en la computadora. En este caso lo vamos a hacer solamente para Mac. Primero, por ejemplo, hacen clic donde dice the R, no, the R Project, ¿no? Donde dice CRAN, hace clic arriba y si ustedes tienen Mac, instalarán para Mac. Si tienen Windows, instalarán para Windows. En ese caso yo voy a instalar en Mac. Y la primera. Ahora, va a depender de qué tipo de Mac tengan. Normalmente, si ustedes tienen una Mac Intel, como la que yo tengo, instalarán el por 86 de 64 bits, ¿no? Que es para computadoras con chip Intel. Si han comprado, por ejemplo, una Mac desde el 2017 o 2019 en adelante, probablemente sea con el chip M1 a la M3. Entonces va a depender de qué chip tengan. Yo en este caso tengo el Intel. Yo instalaré el Intel. Y lo descargo y lo instalo. Si ustedes, una vez que han terminado de instalar el R Project primero, luego instalarán el R Studio. Van a la primera, después buscan en Google, hacen clic aquí, ¿no? Y luego vamos a instalar R. Pero en este caso, bueno, yo ya instalé R, bueno, vamos a instalar R Studio. Yo voy a hacer clic aquí y se va a descargar automáticamente. Pues lo único que yo tengo que hacer es instalar. Una vez que he terminado de instalar los dos, automáticamente se corre el programa. Recuerden de que el programa RStudio, que es el que vamos a abrir finalmente, se puede correr únicamente cuando se ha instalado previamente el programa R. R Project y RStudio son los dos. En este caso yo voy a instalar ambos. A ver, por ejemplo, clic ahí, ¿no? Continuar, continuar, continuar. Yo ya lo tengo instalado. Lo único que hago es continuar instalándolo, ¿no? En este caso ya está instalado. Pero bueno, estoy reinstalándolo, no va a cambiar nada. Probablemente se actualice si es que es la última versión. Siempre descarguen la última versión, ¿no? Bien, una vez que ya se ha instalado, lo voy a transferir al basurero porque ya lo instalé. Y lo mismo con el otro, con el RStudio. Primero instalan RProject y luego RStudio. Simplemente arrastran a la aplicación y automáticamente, en este caso lo voy a reemplazar, ¿no? Y se actualiza, ¿no? En este caso empieza a instalar 1.3 GB, que es el peso de la aplicación. En este caso corre bastante rápido y ya está. Ahora vamos a abrir un nuevo proyecto. Yo voy a hacer clic y va a estar acá instalado RStudio. Hago clic ahí y se va a abrir un proyecto. Si ustedes han abierto un proyecto previo, probablemente. Yo tengo en este caso un proyecto nuevo. Voy a abrir un proyecto nuevo, un proyecto desde cero. Está iniciando R. Probablemente se abra claro, como pueden ver, se abrió el nuevo proyecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, se abre así de esta manera. Acá no va a aparecer nada, todo va a aparecer vacío. Bien, yo voy a abrir un nuevo proyecto. Vamos a suponer que aquí no hay nada, porque aquí ya he abierto un proyecto anterior. Entonces voy a ir aquí y voy a hacer clic donde dice New Project. En New Project se va a abrir una nueva ventana, New Directory, New Project, y voy a colocar el nombre de mi proyecto. En este caso, por ejemplo, yo le voy a llamar Proyecto Ejemplo. Y lo voy a guardar en una biblioteca o en una librería de las que yo tenga en mi computadora. Si ustedes tienen una Mac, pueden guardarlo, por ejemplo,
yo puedo guardarlo en mi iCloud Drive, o lo puedo guardar en documentos, o lo puedo guardar en mi carpeta Dropbox, o lo puedo guardar en la carpeta que yo quiera. En este caso, por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio únicamente. Voy a abrir una nueva carpeta, que esta carpeta me va a decir proyectos-r de ejemplo. Hago clic en la carpeta y luego doy clic en Open. Recuerden que he guardado en escritorio, carpeta proyectos, y acá la carpeta que estoy creando va a crear una nueva carpeta, que es la carpeta del proyecto que estoy creando, que es proyecto R, que se va a llamar proyecto ejemplo. Si voy a Create Project, van a ver, ¿no? Yo estoy dándole, voy a permitir que le dé acceso y se ha creado un proyecto-ejemplo. Si yo voy a mi carpeta, y voy a mi escritorio, que es el lugar donde lo he creado, voy a mi carpeta de proyecto ejemplo, aquí está mi proyecto ejemplo, que es esto, el nombre que yo he creado del proyecto. Y este de acá es el archivo del proyecto, que termina en el formato rproj. Es el formato rproj, que es el formato el proyecto de R, que es lo que yo, en donde se van a configurar todos los datos del proyecto. Pero para yo poder empezar a escribir necesito un script. Voy a File, New File, RScript. Y se abre un archivo. Voy a hacer doble clic o clic en donde está la sección de los dos archivadores, donde están para guardar, ¿no? Y se van a guardar los proyectos, ¿no? En este caso, voy a ponerle el nombre, voy a ponerle script-ejemplo y se va a guardar. Si tú tienes una base de datos, cualquier archivo que tú cuelgues o coloques en esa base se va a colocar automáticamente en esa sección del Canva del proyecto R, ¿no? Donde se va a encontrar, por ejemplo, si tú vas a tu carpeta, automáticamente va a aparecer este archivo de acá, que es el script, y este, que es lo que tú estás creando. Les explico. R es un entorno de programación que nos sirve para estadística. Tiene 4 secciones el Canva, o la pantalla del programa, que es el motor de ejecución del proyecto R. En este caso, la primera sección es la sección denominada también source, ¿no? O donde yo voy a escribir los códigos. Por ejemplo, si yo escribo el código A, si yo escribo el código B, son códigos, simplemente. Pero si a A yo le doy un significado para que sea una variable, yo voy a colocar el signo menos, ¿no? Y un guión, que significa en términos del programa igual. Si yo, por ejemplo, le coloco A y le doy un significado de 2, yo le estoy diciendo al programa que quiero que me grabe que A se va a convertir en una variable. Y esa variable es la variable 2. Bueno, en este caso la variable A es igual a 2. Por ejemplo, si yo le digo a B, igualmente, guión, y le voy a decir que vale 3. Y voy a decirle ahora control enter. De tal manera que al programa le estoy enviando A con un significado. Y por lo tanto A se convierte en una variable y el valor que está aquí es el contenido. Por lo tanto A es igual a 2. Y lo mismo con B. Si por ejemplo yo le digo a C que es igual, me puede hacer una operación. Yo puedo decirle que sea A más B. Y si yo le doy control enter para que me grabe C, me va a decir que C es igual a A más B, siendo A y B una variable. Porque C sin el valor, sin nada, sin hacerle control enter, por ejemplo, es simplemente una letra. Pero al colocar esta información, yo le estoy diciendo al programa que me grabe a C como una variable. Entonces C es igual a A más B. Y por lo tanto, si yo le digo al programa que me diga quién es C, coloco C simplemente y le coloco control enter, ¿no? Presiono control enter, o simplemente doy clic donde dice run y me da aquí abajo en la consola los resultados de los códigos que yo estoy colocando arriba. Entonces esta es la sección de escritura y esta es la sección de consola o visualización de los resultados de las escrituras. Por lo tanto, R es un programa en donde se programan
códigos y se obtienen resultados. Esta sección donde dice Environment es la sección de los valores que se graban, ¿no?, en el programa. En ese caso, estos son los valores de las variables que yo he programado. A, porque le he puesto 2. B, que le he puesto 3. Y C, que es 5 porque es A más B. Si yo coloco un valor de D, igualmente, lo puedo hacer también como una variable, ya no una variable numérica, como en este caso 2 o 3 con un contenido, sino con una variable del tipo, por ejemplo, nominal. Por ejemplo, yo le voy a decir que D es igual a Jorge. Y le voy a colocar entre comillas para explicarle al programa de que el contenido es solamente una palabra. Entonces, si yo hago control enter, D le va a significar Jorge. ¿No? Vamos a ver, por ejemplo, si yo le coloco una nueva variable, le digo que la variable E está contenida por un conjunto. Un conjunto que es el conjunto de los valores contenidos en A, en B, en C y en D. Vamos a ver si eso me da resultados. Y en efecto, E me da un conjunto que es contenido por el valor de todos estos conjuntos. Es un subconjunto. Entonces E ya se convierte en un conjunto de conjuntos, ¿no? En un conjunto contenido con diferentes valores. Si yo le pido al programa que me diga quién es E, me va a dar como resultado el valor de sus conjuntos, que en este caso es 2, 3, 5 y Jorge. En este caso es solamente para aprender cómo sirve el programa. Recuerden de que siempre cuando yo quiero pedirle al programa que guarde la información, voy hasta el final donde está apareciendo esa barra vertical para colocar la información y simplemente coloco control enter. Y de esa manera obtengo el resultado aquí abajo en la consola y se graba en la memoria o en el environment del R el resultado o el significado. Si yo cierro todo esto y doy clic en Save Select, o sea, donde se graba todo, se guarda el proyecto automáticamente. Si yo quiero volverlo a abrir, el proyecto, voy a la carpeta, en este caso yo por ejemplo lo guardé en el escritorio, en el proyecto ejemplo, y voy a mi carpeta, simplemente hago doble clic en el proyecto y se abre nuevamente el programa donde se quedó. Y ya tengo lo que he ido avanzando. Ese es el script. Si yo quiero abrir el script, simplemente hago clic en donde está el script, que termina en el punto R, que es este, el script de ejemplo. Y ya tengo los valores de mi programa. De aquí yo puedo continuar todo lo que estoy haciendo con el R. Entonces, todas las cosas que yo le coloque aquí van a aparecer automáticamente aquí guardados y se va a ir grabando. Cualquier variable que vaya creando se va a ir guardando. En el programa R, también lo que yo puedo hacer es generar fórmulas, en este caso aplicadas a través de paquetes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero leer una base de datos que está en Excel, yo le tengo que pedir al programa que primero instale un paquete denominado readxlsx o readxl que se llamaba, readxl. Ese es el programa. Automáticamente lo leyó. Entonces, yo le voy y hago clic en control enter. Y empieza a instalar todo el programa. Luego, una vez que yo le he enviado la información y R ha instalado el paquete, yo simplemente le coloco y le pido ahora que me abra la biblioteca que ha instalado. Que en este caso se llamaría, ya no le coloco las comillas, sino simplemente de frente le digo readxl. Entonces, de esa manera, estoy instalando un paquete que es un conjunto de funciones y le pido que abra esas funciones para poder empezar a utilizarlas. Entonces eso deben de recordar que cada vez que yo voy a utilizar ciertos paquetes estadísticos para aplicar ciertos análisis estadísticos, sobre todo epidemiológicos, yo instalo el paquete si no lo tengo instalado y luego abro la biblioteca o activo la biblioteca con la función
library. Esto es muy importante que lo sepan también. Cuando esto se sombrea de esa manera, significa que está generando una función. En este caso se llama la función library para abrir una biblioteca. Y le pide ahora qué tipo de biblioteca quieres que abra. Si yo ya instalé el readxl, abriré ahora con library el readxl, ¿no? La biblioteca readxl, para empezar a leer, en este caso, por ejemplo, archivos de Excel. Bien, entonces vamos a continuar en otros videos explicando cómo funciona el programa.